El aroma a pino fresco y canela llenaba cada rincón de nuestra casa. La luz cálida de las velas titilaba suavemente sobre la chimenea, donde colgaban las medias navideñas, cada una etiquetada con nuestras iniciales, incluyendo una diminuta para el futuro que Javier y yo soñábamos. La música navideña apenas audible creaba un ambiente mágico, esa que me recordaba a la inocencia de mi infancia y que ahora compartía con el hombre de mi vida. Javier apareció por el umbral de la cocina, con su camisa favorita de cuadros y una sonrisa que iluminaba más que todas las luces del árbol. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente con malvaviscos, una escena que se había convertido en nuestro ritual perfecto de las tardes de pre-Navidad. Mi amor, ¿has podido descansar un poco? Sé que el trabajo te tiene agotada, dijo, ofreciéndome una taza mientras se sentaba a mi lado en el sofá, su mano instintivamente buscando la mía. Contigo, cualquier cansancio se disipa, Javier, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. El calor de su cuerpo me envolvía, y el familiar olor a su colonia y a su piel me llenaba de una paz inmensa. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi el reflejo de todo lo que más amaba, la promesa de un futuro juntos, de una familia que crecería, de un amor que creía inagotable. ¿Ya tienes todo listo para la cena de Nochebuena? Mamá y Laura llegarán pronto para ayudar. Todo bajo control, mi vida. Me aseguré de que el vino estuviera a la temperatura perfecta, y el pavo ya está en el horno, desprendiendo ese olor que tanto te gusta, contestó, besando mi frente con una ternura que me hacía vibrar. Era el compañero ideal, mi roca, el hombre que no solo me amaba, sino que parecía anticipar cada una de mis necesidades, cada uno de mis deseos. La puerta principal se abrió con la ráfaga de aire frío del exterior, trayendo consigo las risas contagiosas de mi madre, Rosa, y mi hermana, Laura. Siempre llegaban como un torbellino de alegría, trayendo consigo las ollas con los tamales que mi madre insistía en hacer a su manera, la receta familiar que pasaba de generación en generación. Silvia, mi niña. Javier. ¿Listos para la Navidad más espectacular de todas? Exclamó mi madre, con su mandil ya puesto y sus manos llenas de ingredientes. Laura, con su eterna energía, abrazó a Javier con familiaridad antes de abalanzarse sobre mí. Hermana. El árbol está precioso. Me encanta cómo has puesto las luces este año. ¿Y ya pensaste qué regalo me darás? Soy la más curiosa de las dos. Bromeó Laura, sacudiendo levemente mi brazo. Tendrás que esperar hasta la medianoche, impaciente. Pero te aseguro que este año he superado todas mis expectativas, respondí, sonriendo, mientras la ayudaba a dejar sus bolsas. Observé a mi familia interactuar, a mi madre y mi hermana moviéndose con soltura por la cocina, a Javier riendo con ellas, contándoles anécdotas del día. Mi corazón rebosaba de una plenitud que creía inquebrantable. Esta era mi vida, la que había construido con esfuerzo y amor. Mi carrera florecía, mi matrimonio era un pilar de felicidad, y mi familia me brindaba un apoyo incondicional. No había una sola nube en mi horizonte. Pensaba en el regalo especial que había planeado para Javier, ese que simbolizaba la expansión de nuestra felicidad, un nuevo capítulo que estábamos a punto de escribir. Era el complemento perfecto para nuestra idílica existencia, un broche de oro para el que sería, sin duda, la Nochebuena más memorable de nuestras vidas. Él era mi todo, y yo era la mujer más afortunada del mundo. La velada transcurrió como un sueño, una sinfonía de carcajadas y el tintineo de las copas. El aroma a asado y canela llenaba nuestro espacioso ático en pleno corazón de Madrid, un refugio de cristal y elegancia desde donde la ciudad se extendía, resplandeciente bajo las luces navideñas. La mesa, adornada con el mantel de lino bordado de la abuela, otro tesoro familiar por el que mi madre sentía un apego casi religioso, rebosaba de delicias tradicionales, el cordero asado con patatas panaderas, la ensalada con granada y nueces, y, por supuesto, los dulces que mi madre y Laura habían preparado con tanto esmero, turrones, polvorones y roscón. Javier, sentado a mi lado, lucía impecable como siempre en su traje oscuro, su mirada de empresario exitoso mitigada por el brillo familiar en sus ojos al observarnos. En varios momentos, noté una fugaz expresión, casi imperceptible, en su rostro,
Una sombra que yo atribuía a la tensión habitual de su ritmo de trabajo o quizás a la emoción contenida por los regalos. Pero esa inquietud se disipaba casi al instante, reemplazada por su sonrisa habitual cuando me tomaba la mano bajo la mesa o me dedicaba un guiño cómplice. Él era el anfitrión perfecto, el esposo ejemplar que brindaba con mi padre, Javier, siempre formal, como si las reuniones familiares fuesen juntas directivas, por la salud y la prosperidad, mientras Laura y mi madre reían a carcajadas con alguna anécdota de su infancia. Silvia, hija, este ático es un palacio, dijo mi madre, suspirando. Qué lejos quedan nuestros pequeños apartamentos en Soria. Pero siempre has sido ambiciosa, desde pequeña. Mira lo que has logrado. Y tú, Javier, qué marido tan maravilloso le has dado a mi niña. Javier se rió, su mano apretó la mía. Ambos hemos construido esto, Rosa. Silvia es el motor de todo. Y sí, es la mujer más increíble del mundo. Sus palabras me llenaron el pecho de orgullo y de la certeza de que mi elección, mi camino, había sido el correcto. Éramos la pareja perfecta, un equipo invencible. Nuestra carrera en la abogacía, para mí, y su incursión magistral en el sector inmobiliario, nos habían catapultado a una posición de privilegio. Este hogar, nuestras vidas, eran el testimonio de ello. La conversación siguió fluyendo, alegre e intrascendente, sobre los planes para las vacaciones de verano, las últimas novedades de la familia extensa, los preparativos para el año nuevo. El ambiente era tan idílico que sentía que el tiempo se detenía, queriendo saborear cada segundo de esa felicidad. Mi mente, sin embargo, regresaba una y otra vez al regalo que esperaba a Javier, escondido cuidadosamente. Un regalo que no era solo un objeto, sino una promesa, un futuro palpable. Pensé en la inmensa alegría que sentiría al verlo abrirlo, la confirmación de que nuestra vida iba a ser, si cabe, aún más maravillosa, completa. Las campanadas que marcaban la medianoche comenzaron a sonar desde la Plaza del Sol, invitándonos a cambiar los platos por las copas y los regalos. Mi corazón latió con anticipación. Javier se levantó, su figura imponente se proyectaba contra las luces de la ciudad, y se dirigió a buscar los paquetes cuidadosamente envueltos bajo el árbol. La sonrisa en mi rostro era de pura dicha. Este era nuestro momento, el broche de oro para el día más perfecto del año. Jamás cruzaría por mi mente que el destino, cruel y despiadado, aguardaba detrás de aquellos segundos, listo para arrebatarme todo aquello que consideraba inquebrantable. Javier regresó con los paquetes, sus ojos brillando con la misma emoción que los míos. Me tendió una caja mediana, envuelta en papel plateado, y luego tomó la pequeña, la mía, la que yo había escondido con tanta ilusión. «Feliz Navidad, mi amor», dijo, con esa voz grave que siempre me había derretido. Abrí su regalo primero. Era un collar delicado, con un pequeño brillante engastado. «Es para que nunca olvides lo valiosa que eres, Rosa», bromeó, usando el cariño de nuestra madre. Reí, sintiendo un calor familiar extenderse por mi pecho. Luego, fue su turno. Mis manos temblaron ligeramente al entregarle la caja. La abrió con cuidado, y al ver lo que contenía, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Un ligero rubor tiñó sus mejillas y una sonrisa increíblemente tierna se dibujó en sus labios. No dijo nada al principio, solo me miró, y en esa mirada se reflejó la inmensa felicidad que tanto había anhelado ver. Era una ecografía, la primera imagen de nuestro futuro. «Vamos a ser padres, Javier», susurré, con la voz quebrada por la emoción, y él me atrajo hacia sí en un abrazo tan fuerte que sentí que nuestros corazones latían como uno solo. «Es el mejor regalo de mi vida, Silvia». «El mejor». Las palabras, pronunciadas con una sinceridad palpable, sellaron nuestra burbuja de perfección. En ese instante, supe que no había nada que pudiera estropear la vida que habíamos construido. Los meses que siguieron fueron, en apariencia, la materialización de esa promesa. Mi embarazo avanzaba con una dulzura inusitada, llenándome de una dicha que desbordaba cualquier límite. Javier se mostraba atento, cariñoso, aunque notaba una sutil, casi imperceptible, distancia en sus gestos y en su mirada. Al principio, lo atribuí al estrés,
al peso de la responsabilidad que un hijo traería. Su carrera en el sector inmobiliario había despegado de forma meteórica, y con el éxito, venían las reuniones interminables, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, y lo que parecía ser una necesidad constante de estar conectado. Comencé a notar pequeñas cosas. Las llamadas telefónicas que antes hacía sin reparo, ahora las tomaba en el pasillo, su voz reducida a un murmullo que apenas alcanzaba a escuchar. A veces, cortaba abruptamente al verme acercarme. Problemas con un cliente, explicaba, con una sonrisa rápida, demasiado rápida. Sus ausencias se hicieron más prolongadas. Lo que antes eran escapadas de un par de días, se convirtieron en semanas enteras. Un proyecto en Valencia, luego otro en Málaga, una inversión en Canarias, me decía, y aunque lo echaba de menos con cada fibra de mi ser, trataba de comprender. Después de todo, este éxito, esta bonanza, era para nosotros, para el futuro de nuestro hijo. Mi propia intuición, esa voz interna que a veces intentaba advertir de corrientes subterráneas, la acallaba con racionalizaciones. Era normal, ¿no? Los hombres de éxito trabajaban así. Javier siempre había sido ambicioso. Su mente estaría saturada con contratos, negociaciones, cifras. Era agotador para él, y lo único que necesitaba era mi apoyo incondicional. Me convencí a mí misma de que su cansancio, su aparente frialdad, no era más que el peaje que cobraba el triunfo. No había espacio para la duda en mi mundo perfecto. No podía haberlo. El eco de sus palabras, es el mejor regalo de mi vida, aún resonaba en mi memoria, una y otra vez. Se aferraba a ellas como un náufrago a un trozo de madera, ignorando que la marea, lenta pero implacable, ya estaba arrastrándonos hacia un abismo insondable. La Nochebuena llegó, o al menos lo que yo creía que era la Nochebuena. La mesa estaba puesta con el esmero de siempre, el mantel de hilo blanco, la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela, las velas encendidas. El aroma a cordero asado y turrón flotaba en el aire, mezclado con la ligereza de una supuesta paz. Javier, inusualmente presente y de buen humor esa tarde, había insistido en que esta sería una Navidad especial. Un nuevo comienzo, dijo, con una sonrisa que ahora sé que era una máscara. Nos sentamos a cenar, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y una extraña, pero familiar, punzada de ansiedad. Había un paquete envuelto en papel brillante y un lazo rojo bajo mis manos, justo al lado de mi plato. Era de Javier. Llevaba semanas insinuando lo importante que era este regalo, como marcaría un antes y un después. Imaginaba algo que afianzaría nuestra unión, quizás la escritura de esa casa de campo que tanto amábamos, o tal vez, mis sueños más salvajes, los papeles finales de nuestra tan ansiada adopción. La espera había sido dulce, casi insoportable. Terminamos el postre, y Javier carraspeó suavemente. Es hora, dijo, y me tendió el paquete. Mis dedos temblaron de emoción al desatar el lazo, mis ojos fijos en él, buscando su aprobación, su amor. Justo cuando iba a romper el papel, justo cuando la promesa de ese nuevo comienzo estaba a punto de materializarse, su voz, cortante como el cristal, me detuvo. Espera, Silvia. Levanté la vista. La calidez de su sonrisa se había esfumado, reemplazada por una frialdad gélida que nunca le había visto. En mi pecho se formó un nudo amargo. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, la voz apenas un susurro. Él no respondió. En vez de eso, sacó de su maletín, que inexplicablemente había traído a la mesa, un grueso sobre de Manila. Lo deslizó por la superficie pulida de la mesa, empujándolo hacia mí. El corazón me dio un vuelco. No era el tacto de un regalo. Era pesado, contundente. El papel no era brillante, sino de un opaco color crema, oficial. Estas Navidades no tenemos tiempo para sentimentalismos, dijo, su voz monótona, ajena. Son los papeles de divorcio. El mundo se detuvo. El aroma a cordero, el brillo de las velas, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, todo se desvaneció. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el paquete sin abrir. No podía,
No quería creerlo. Era una broma, una cruel broma de mal gusto. Divorcio, logré articular, la palabra extraña, ajena, en mi propia boca. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en los suyos, buscando un atisbo de la sonrisa, de la familiaridad, pero solo encontré un vacío insondable. Así es, Silvia, continuó, impasible. Ya no eres digna de llevar mi apellido, ni mucho menos de figurar en mi empresa. Has demostrado ser una carga, un lastre para la visión que tengo de mi futuro. Cada palabra fue una puñalada helada, directa al corazón que aún latía por él. ¿Carga? Lastre, murmuré, el horror apoderándose de mí. Todo este tiempo, mi apoyo incondicional, mi fe ciega, había sido percibido así. Pero lo peor estaba por venir. Se inclinó ligeramente, con una calma que me heló la sangre. Y en cuanto a nuestro tan anhelado proceso de adopción, bueno. Me he asegurado de que todo esté debidamente transferido a mi nombre y al de mi futura esposa. No te preocupes, el niño tendrá una madre adecuada, con el respaldo y el linaje que se merece. Alguien que no esté obsoleta. El aire salió de mis pulmones. El paquete bajo mis manos, aquel símbolo de un futuro prometedor, se sentía ahora como un epitafio. ¿Mi anhelado hijo? ¿Nuestro hijo? ¿Transferido? La traición era tan profunda, tan absoluta, que mi mente no podía procesarla. Miré el sobre de divorcio, luego la caja de regalo a su lado. La realidad, cruda y brutal, me golpeó con la fuerza de un tsunami. Mi Nochebuena, mi vida, acababan de reducirse a escombros. Y Javier, el hombre que juró amarme, había sido el arquitecto de mi ruina. Mi razón se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Un hijo, nuestro sueño más preciado, arrebatado así, con la frialdad de quien mueve una pieza insignificante en un tablero. La sangre se me heló en las venas. El aire, antes denso por la cena recién servida, se hizo irrespirable. Mis ojos, empapados en una furia creciente, se posaron en la caja de regalo a su lado. Era una caja lujosa, envuelta en papel brillante y un lazo perfecto, símbolo de la Nochebuena que se desmoronaba a nuestro alrededor. De repente, su significado cambió. De regalo, se transformó en la guillotina final de nuestros años juntos. ¿Qué significa esto, Javier? La voz me tembló, apenas un susurro que luchaba por salir de mi garganta. Sabía que no había esperanza, pero mi alma se aferraba a la más mínima brizna de explicación o arrepentimiento. Javier, sin inmutarse, alzó una ceja, una mueca de superioridad en sus labios. Su mirada se desvió hacia los sirvientes, que, inmóviles como estatuas en los rincones del comedor, eran testigos mudos de mi ejecución pública. Eran sus sirvientes, pagados por él, observando mi deshonra con una inquietante complicidad en sus silencios. La vergüenza me invadió como una marea helada. Significa, querida Silvia, que esta noche te irás con las manos tan vacías como has vivido a mi lado, sentenció, su voz resonando con una burla cruel. No tiene sentido que sigamos arrastrando esta farsa, ¿no crees? Abre tu regalo. Es el complemento perfecto a los papeles de divorcio. Un último brindis por lo que fuimos, o más bien, por lo que nunca seremos. Mis manos, que aún sostenían los papeles de divorcio como si fueran un fragmento de hielo que me quemaba, se extendieron torpemente hacia la caja. Cada movimiento era una tortura, cada respiración un jadeo. Sentía la mirada de Javier sobre mí, deleitándose con mi agonía, y la de los sirvientes, ajenos pero presentes, magnificando mi humillación. Con dedos temblorosos, deshice el lazo, la seda suave contra la piel lacerada. El papel brillante cedió bajo mis yemas. Levanté la tapa, mi corazón latiendo como un tambor desbocado, esperando, ¿qué? ¿Un objeto que simbolizara su desprecio? ¿Una nota póstuma a nuestro amor? Mis ojos se encontraron con el vacío. La caja estaba ahuecada. Vacía. Completamente. No había nada. Ni una joya, ni una nota, ni siquiera una piedra.
Solo el forro de terciopelo negro, pulcro e impecable, que reflejaba la nada que se había convertido mi vida. Era una burla, una risa silenciosa y amarga que resonaba en el gran comedor. Un eco de la vaciedad de nuestro matrimonio, de sus promesas rotas, de su amor ilusorio. Aquella caja vacía era el epitafio de mi inocencia, la confirmación de que todo lo que creí construir con Javier no era más que aire, una ilusión brillante por fuera, hueca por dentro. Javier sonrió, una sonrisa sin pizca de alegría, solo de fría satisfacción. Una metáfora, Silvia. De lo que dejas atrás. De lo que fuiste. Nada. Mis ojos se empañaron de nuevo, no de dolor, sino de una rabia fría y corrosiva que empezaba a arder en mi pecho. Había llegado al fondo, al abismo más profundo de la traición y la humillación. Sentía el filo de cada palabra, el peso de cada mirada de los sirvientes, el eco de mi propia caída. Pero en ese vacío, en esa nada que me rodeaba, una chispa, diminuta pero implacable, comenzó a encenderse. La chispa del resentimiento, de la negación a ser aniquilada. Había perdido mi hogar, mi futuro hijo, a mi marido, mi dignidad. Pero no me perdería a mí misma. No lo haría. No lo haría. Mi voz interior resonó con un juramento forjado en la traición. La caja vacía, la burla de Javier, todo se solidificaba, estaba sola, despojada. Justo al sentir que tocaba fondo, el crujido de la puerta anunció una nueva intrusión. Una figura esbelta en seda esmeralda entró con arrogancia. Sofía. La abogada de Javier, siempre fría. Ahora, su presencia irradiaba una triunfante satisfacción que helaba la sangre. Su sonrisa, idéntica a la de Javier en su crueldad calculada, se clavó en mí. Llevaba en mano una carpeta de cuero. Sin preámbulo, con voz modulada y penetrante, dijo: «Buenas noches, Silvia. Lamento interrumpir, pero el señor de la Vega solicita mi asistencia para clarificar puntos legales». Se acercó a la mesa, tacones resonando. Se detuvo junto a Javier, una mano posesiva en su hombro, antes de volcar su atención sobre mí. En sus ojos, la afilada mirada de un depredador. Como su abogada, y ahora su esposa, añadió, clavándome la mirada, es mi deber explicarle los términos de su acuerdo prematrimonial. La palabra esposa cayó como una cuchilla helada. ¿Esposa? Mientras yo creía en nuestro hijo. Esto era una demolición total. Firmado por usted, Silvia, hace años, continuó Sofía, con condescendencia, establece que, en caso de separación o divorcio, renuncia a cualquier derecho sobre bienes conyugales, fortuna familiar y pensión compensatoria. Única excepción, residencia en la finca de la playa por 60 días para reubicarse. Luego, la propiedad pasa a Javier. Cada palabra era un puñal. Sofía se deleitaba. Documento exhaustivo. Renunció a propiedad material y a reclamos sobre descendientes. En resumen, Silvia, se va como llegó, con lo puesto. Una carcajada seca escapó de sus labios. Javier me observaba, sin una pizca de emoción, confirmando. Yo permanecí inmóvil, mi mente convulsionada entre shock y humillación insoportable. Confié mi vida, mi futuro, el de nuestro hijo, solo para descubrir que fui su marioneta en una farsa grotesca. Su ingenuidad siempre me pareció fascinante, Silvia, continuó Sofía, inclinándose. Pensar que el amor lo conquista todo, que la confianza es suficiente. En el mundo real, los contratos importan. El suyo le deja en absoluta vulnerabilidad. Sin hogar, sin sustento, sin futuro. Sin nada tangible. La humillación se mezcló con furia volcánica. La caja vacía era el epitafio. Sofía, el verdugo leyéndolo. Pero la chispa inicial, esa minúscula llama de resentimiento, era ahora un incendio, alimentado por cada palabra cruel, cada mirada despectiva. Me miraban como a una pieza desechable. Pero el fuego en mí ardía, volvería. Volvería por todo. Javier y su abogada / esposa pagarían caro por esta cena de Navidad. El aire de la noche era un puñal más,
helando la humillación que aún ardía en mi pecho. Pero ya no era solo furia. Era un abismo de incredulidad. ¿Sin nada? Literalmente con lo opuesto, como había dicho esa víbora de Sofía. El mundo se encogía a mi alrededor, asfixiándome. Necesitaba un lugar seguro, un puerto donde lamer mis heridas. Solo había un lugar al que ir, la casa de mis padres. Llegué jadeando, con los nudillos golpeando la puerta como si mi vida dependiera de ello. Mi madre, Rosa, abrió. Su rostro, inicialmente preocupado, se endureció al verme, el horror y la ruina en mis ojos. No tuve que decir nada. La noticia de mi oprobio debió de haberla precedido, o mi aspecto lo gritaba más alto que cualquier palabra. Ella me condujo al salón, encendiendo apenas una luz tenue. Silvia, por Dios, ¿qué haces aquí? Son casi las 2 de la mañana. ¿Y tu esposo, Javier? ¿Dónde está? Su pregunta ya sonaba a acusación, a juicio. Apenas podía respirar. Javier, me entregó los papeles de divorcio, mamá. En la cena de Navidad. Dijo que lo perdía todo. Que ya no tenía nada. Mi voz se quebró en un sollozo ahogado. Rosa suspiró, un sonido que era más cansancio que compasión. Silvia, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? Era Javier quien tenía el control, siempre. Su familia, su fortuna. ¿Creíste que el amor bastaba? Su mirada se desvió, esquivando la mía. Sé que esto es difícil, hija, pero la gente ya empezó a hablar. Ya sabes cómo son las cosas. Y Javier, mi esposo, nos ha ayudado tanto con el crédito para el negocio de tu padre. No podemos permitirnos un escándalo ahora. Tienes que ser discreta. Aceptar tu destino en silencio. Piensa en la reputación de la familia. La mención del crédito fue una daga, el puñal más cruel de todos. No era mi sufrimiento lo que le importaba, sino la estabilidad económica que mi esposo Javier había proporcionado a nuestra familia. Mis lágrimas no conmovieron a mi madre. Eran una molestia, una amenaza a la fachada perfecta que tanto se esforzaba en mantener. Mi padre, Javier, el mismo hombre que me había enseñado la importancia del honor y la valía personal, apareció en la entrada del salón, su rostro una máscara de desaprobación helada. Laura asomó la cabeza por detrás de él, con los ojos anchos de aprensión, pero carentes de calidez. Silvia, mi padre comenzó, su voz más fría que el duro invierno afuera, sabes que siempre te hemos apoyado, pero esto es demasiado. La gente va a empezar a murmurar. Nuestro nombre, ¿cómo vamos a levantar cabeza si tu escándalo nos arrastra? Laura, mi propia hermana, bajó la cabeza, evitando mi mirada, absorta en su miedo de que la sombra de mi desgracia le impidiera acceder a su propia vida de comodidad y prestigio social. Nadie preguntó por mi hijo. Nadie se preocupó por mi bienestar o mi futuro. Solo las apariencias, solo el dinero, solo la reputación. Había perdido a mi marido, mi casa, mi dignidad y ahora, mi propia sangre me repudiaba. No quedaba nada. El eco del vacío resonó en cada rincón de mi ser. Estaba completamente sola en el mundo. El fuego de la venganza aún ardía, sí, pero ahora, bajo una montaña de cenizas de desolación. Este era el fondo. El verdadero final. El eco de sus voces, el frío de sus miradas, se grabó en mi piel como una marca indeleble. El salón, otrora el corazón vibrante de nuestra vida familiar, se había convertido en un gélido mausoleo para mi alma. Me quedé allí, de pie, en medio del silencio que solo los corazones rotos saben crear. No derramé más lágrimas, ya no quedaban. Mi cuerpo temblaba con una mezcla de ira y un dolor tan profundo que no tenía nombre. Estaba sola. Completamente despojada. Los días siguientes fueron una niebla, un tormento constante. La casa, que una vez fue mi refugio, se sentía como una jaula. Cada objeto, cada rincón, me recordaba lo que había perdido. El sonido del teléfono se volvió una tortura,
cada vibración un presagio de más malas noticias. Y llegaron. Oh, sí, llegaron, no como una ráfaga, sino como una tormenta violenta que arrasó con todo a su paso. Primero fueron los susurros, las miradas furtivas de los vecinos. Luego, un día, una fotografía mía en la portada de una revista de chismes locales, mi rostro contorsionado por el dolor de aquella noche, junto a un titular insidioso, la exesposa de Javier Soto víctima o cazafortunas. La verdad detrás del escándalo navideño. Mi estómago se revolvió. ¿Cazafortunas? Yo, que había construido una vida junto a Javier, que había dedicado mi alma a nuestro hogar y a nuestro hijo. No tardó en empeorar. Javier y su nueva socia, Sofía, no perdieron el tiempo en manipular la narrativa. Los periódicos, las cadenas de televisión, incluso los noticieros online, de repente se llenaron de historias sesgadas, filtraciones maliciosas. Silvia, la mujer inestable que no supo valorar el éxito de su marido, la ambición desmedida de Silvia Rojas. ¿Por qué Javier pide el divorcio? Las palabras eran dagas envenenadas. Me describían como una mujer errática, desequilibrada, consumida por la avaricia. Eduardo, el abogado de Javier, que conocía bien mis puntos débiles, parecía ser el cerebro detrás de la campaña, entregando a los medios versiones distorsionadas de nuestra vida, exagerando mis reacciones, inventando episodios de celos y descontrol. Cada titular era una vergüenza pública. Cada comentario en línea, una herida abierta. Las llamadas de mis supuestas amigas cesaron. Las pocas que se atrevieron a contactarme, lo hicieron con un tono de condolencia forzada que rozaba el juicio. Silvia, ¿estás bien? Hemos oído cosas muy extrañas. La vergüenza me consumía. No podía salir a la calle sin sentir los ojos inquisidores sobre mí, sin escuchar los murmullos. Mi reputación, construida a lo largo de décadas de esfuerzo y dedicación, se desmoronaba en cuestión de días, arrastrada por la ciénaga de la difamación. Intenté buscar trabajo. Necesitaba desesperadamente reconstruir mi vida, mantener una mínima dignidad. Había sido una profesional competente antes de Javier. Mi currículum era sólido. Apliqué a oficinas donde sabía que mis habilidades serían valoradas, en las que incluso tenía contactos. Las entrevistas eran superficialmente amables, pero siempre terminaban con la misma frase, dicha con una falsa pena: Silvia, valoramos su experiencia, pero en este momento no encaja con nuestro perfil. Era una mentira. Sabía que detrás de sus palabras estaba el miedo a la controversia que mi nombre ahora arrastraba. La puerta se cerraba con un ruido sordo, aplastando cualquier esperanza de volver a construir algo por mí misma. Mi reputación estaba destruida, y con ella, mi capacidad para subsistir. Estaba en la calle, sin dinero, sin apoyo, sin un lugar a donde ir, mi nombre mancillado, mi futuro borrado. El fuego de la venganza se había reducido a una brasa pequeña, casi invisible, ahogada por la densa ceniza de la desesperación. Este era el fondo. La oscuridad era total. La oscuridad era total. Tan total como el minúsculo agujero sin ventanas en el que terminé. No era un hogar, era una cueva. Un sótano húmedo en las entrañas de un barrio que Madrid prefería ignorar. Lavapiés, me dijeron. Pero no el lavapiés turístico, el de los gitanos y sus bares de tapas. Sino el otro. El de los callejones oscuros, los olores a especias exóticas mezclados con el de la basura, los gritos lejanos que podían ser de fiesta o de riña, nunca lo sabía. Mis pocos muebles, un colchón raído en el suelo, una mesita de noche robada de algún contenedor, una silla coja apenas ocupaban el espacio. La luz del día nunca llegaba. Dependía de una bombilla desnuda y parpadeante que colgaba del techo, proyectando sombras fantasmagóricas y exacerbando la sensación de encierro. El aire era denso, pesado, impregnado de humedad y un rancio olor a cerrado que se me adhería a la piel, a la ropa, a las pocas esperanzas que me quedaban. Los días se mezclaban en una niebla gris. No había reloj, no había horario. Despertaba cuando el hambre o el frío se volvían insoportables, o cuando el ruido de mis vecinos a través de las paredes de papel me lo permitía.
Pasaba horas mirando la pared de enfrente, descifrando los patrones de desconchado yeso, cada mancha una cicatriz que de alguna manera reflejaba las mías. Mi mente era un páramo. Los pensamientos, antes tormentas furiosas de venganza, ahora eran apenas susurros moribundos, ahogados por el lodo de la apatía. La rabia se había consumido, dejando un vacío helado. ¿Venganza? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué energía? Mis fuerzas apenas me alcanzaban para levantarme e ir al baño compartido, siempre sucio, apestando a lejía mezclada con el abandono. Comía lo mínimo. Pan duro. Algún yogur caducado que me regalaba el dueño de la tienda de la esquina por pena, o por deshacerse de él. Mi cuerpo se había encogido. Mis ojos, antes brillantes y vivaces, eran dos pozos hundidos, rodeados de ojeras perpetuas. Pesaba menos que cuando era adolescente, y mi piel tenía un color cetrino, enfermizo. No hablaba con nadie. Mis vecinos eran sombras que evitaban el contacto visual. En la tienda, solo el mínimo intercambio de palabras. Mi voz, antes segura y resonante en las salas de reuniones, ahora era un murmullo apenas audible, áspero por la falta de uso. Intenté, un par de veces, escribir a Rosa, a Laura. Pero las palabras se negaban a salir. ¿Qué les diría? ¿Qué estaba hundida? ¿Que su hermana, su hija, vivía como una rata? Ni siquiera tenía un teléfono para llamar. La vergüenza me asfixiaba más que el aire viciado de mi cubil. El mundo exterior era una burla. Veía los carteles publicitarios de obras de teatro que antes solía ir a ver con Javier, las fotos de restaurantes elegantes donde habíamos celebrado aniversarios. Recordaba el sol en San Sebastián, el olor a salitre de la costa, la risa de Laura cuando era pequeña y la llevaba de la mano al parque. Esos recuerdos, antes dolorosos acicates para la ira, ahora eran fantasmas que me acechaban, burlándose de mi caída. Yo, Silvia, la mujer que lo tenía todo, ahora no tenía más que la certeza abrumadora de mi propia insignificancia. Mi alma se había secado. Las lágrimas ya no venían. Solo un profundo, inmenso cansancio. Pensamientos de rendición me visitaban a menudo. ¿Para qué seguir? ¿Qué quedaba por lo que luchar? Era el final. El abismo estaba ahí, tentadoramente cerca, prometiendo finalmente un descanso permanente de este doloroso no vivir.